literalmente hablando, me voy a disculpar de lo que voy a hacer, no con ustedes, porque ustedes van a aprender, sino con el creador del experimento, porque es una versión muy cutre del experimento en general. La clase pasada hicimos como una pequeña introducción al magnetismo, y les hice ver estas bolitas que están golpeándose, moviéndose, y etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta, para todas. Estas fuerzas, por ejemplo, ven que están en movimiento, ¿es una acción a distancia o es una acción que está en contacto con el cuerpo? ¿A distancia? Es una acción a distancia, profesor. Señoritas, se parece mucho cuando nosotros teníamos dos cargas y estas se movían a distancia. Por ejemplo, tenía mi botella cargada eléctricamente y el papelito se pegaba y no había ningún contacto, ¿no? Sí, sí, no, no. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. ¿Por qué pongo esto como una base de todo lo que vamos a comenzar? Dijimos que no existía una fuerza a distancia. Newton hizo la lucha constante de que explicar el magnetismo, de explicar la gravedad y decir, bueno, no hay una fuerza a distancia. Existe una fuerza a distancia. Y Einstein dijo que no podría existir una fuerza a distancia. Entonces, el concepto de Faraday, que prácticamente revolucionó todo esto, fue el concepto de campo. Muy bien. Ahora vemos en las siguientes animaciones que, por ejemplo, estas pelotitas se están viendo afectadas a distancia. Y si se están viendo a distancia, ¿existe o no un campo? Sí. Sí, profesor, existe un campo. Por ejemplo, hay una propiedad interesante de los metales, en el 99.9% de los casos, que, bueno, esta parte ya lo hicimos, no hay problema, que es, vamos a dejar de compartir un minuto, que es que casi todos los metales pueden magnetizarse. Esto que está aquí es un clavo en un corcho. ¿Se nota? Sí, sí, no. Sí, sí se nota. Ya. Esto que tengo aquí es un pequeño imán. Lo saqué de una pequeña bocina. Creo que todo el mundo ha visto esto. Un imán sujeta cualquier objeto de metal. Aún si yo lo tuviera a una cierta distancia, por ejemplo aquí, un poquito más arriba tal vez. No, la gravedad es mucho más fuerte, que tendría que hacerlo en tierra. Al final, el magnetismo sujeta a los metales. Pero, hablando seriamente, ¿qué es el magnetismo entonces? Porque el magnetismo funciona a distancia. A ver, vamos a ver. Bien. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí tenemos mi clavo, ¿no? ¿Se nota? Sí, profe. Y Sí, aquí tengo mi profe. imán. La acción del imán es a distancia. Eso significa que este pequeño objetito que tengo aquí, que es un imán, genera un campo magnético. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas, ¿todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, es sencillo. Ahora viene la segunda parte. Volveré a poner mi cámara de una forma que se note. ¿Dónde vemos un campo magnético en cada instante de nuestras vidas? Porque hay un campo magnético siempre en nuestra vida. La imagen más básica de un campo magnético es el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? La Tierra genera un campo magnético que nos protege de los vientos solares y bla, 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 bla. Y es más, este campo magnético, cuando choca un viento solar con la Tierra, es el responsable de la creación de las auroras boreales. Como podemos ver en la pequeña animación, el campo magnético se rompe, genera energía, y esta energía se transforma en las auroras boreales que podemos ver en el polo norte y en el polo sur. Pero hay algo igual de importante con esto. ¿De dónde viene este campo magnético? Porque estos vientos solares, que son pues energía muy alta, es defendido nuestro planeta por los campos magnéticos. Pero ¿de dónde nace este campo magnético de la Tierra? ¿Alguien tiene alguna idea? No, nada. No se preocupen. Con el experimento lo vamos a ver. Bien. Todos los objetos, todos los campos magnéticos, igual que este chiquitito que yo tengo aquí con este imán, tiene un polo norte y un polo sur de la Tierra. Un polo norte y un polo sur en donde está
los campos magnéticos, dónde se genera y dónde termina. Puedo ver aquí un clásico ejemplo de un imán recto que está naciendo en el norte y termina en el sur. ¿Se observa eso, señoritas? Sí, profe. Sí, Bien, profe. eso es sencillo, profesor. Ahora, ¿qué sucede con los imanes? Los imanes suelen, ¿cómo puedo decirlo? Conectarse, ¿sí? Siempre un imán va a rechazar los polos del mismo tipo, sur y sur no se pueden juntar, y norte tampoco, pero polos opuestos sí se atraen. Es como las cargas eléctricas. Creo que hasta ahí es bastante sencillo. Ahora, voy a hacer un pequeño experimento con ustedes. Este clavo no está por las puras pegado a un corcho. Cuando uno, bueno, en las épocas antiguas, cuando alguien quería determinar el norte y el sur de la Tierra, era un poco complicado porque podía utilizar las estrellas, pero al final era extraño. Pero con los griegos y la llegada de la magnetita, que es un imán en general, encontraron una forma de magnetizar ciertos pedazos de metal. Y se daban cuenta que cuando este pedazo de metal flotaba sobre el agua, este indicaba el polo norte y el polo sur magnético de la Tierra. Bien, este clavito que está aquí ya está magnetizado. Solo voy a magnetizar un poquito más para que funcione. ¿Cómo se magnetiza un objeto? Clásico. Agarras un imán, o un objeto que ya sabes que tiene carga, que tiene magnetismo, y lo sobas con un pedazo de metal. Al hacer esto, lo que estás haciendo es que los átomos, todos los átomos que también tienen un polo norte y un polo sur, se reubiquen, haciendo que el polo norte de todos esté mirando a un lado y el polo sur de todos esté mirando al otro. Profesor, ¿y por qué está haciendo eso? Porque vamos a hacer una pequeña brújula. Bien, miren, este experimento es de colegio. Bueno, no de colegio, es de primaria. ¿Sí? Esto lo hemos visto 1.000.000.000 de veces. Ya lo magneticé. Aquí tengo yo un plato que tiene una cierta cantidad de agua y voy a poner el corcho encima. Bien, señoritas, ¿qué es lo que está haciendo el clavo? ¿Girar? Está girando, profesor, pero miren, voy a volver a regresarlo a cualquier sitio. Y está volviendo a apuntar al mismo lugar, ¿no? Sí. La punta está apuntando hacia, bueno, si ustedes lo ven desde ese punto, hacia la izquierda, y la parte de atrás hacia la derecha. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? No, profe. Bien, volveré a hacerlo. Es más, lo voy a poner de costado, lo voy a poner aquí. Y él automáticamente vuelve a buscar, creo que eso me estoy grabando, así, vuelve a buscar la misma posición. Bien, esto de aquí, señoritas, en forma básica, es una brújula. ¿Qué es lo que sucede? Yo al haber magnetizado este clavo, o sea, al haberlo pasado varias veces con el imán, he hecho que la parte de mi punta se magnetice de forma sur y la parte de atrás se magnetice de forma norte. Ahora, uno pensaría, entonces, profesor, ¿la punta apunta al sur y la cola al norte? No, al revés. Como este es sur, va a buscar el polo norte de la Tierra. Y como este es norte, va a buscar el polo sur de la Tierra. Eso significa que si yo me voy en esa dirección, muy seguramente llegaré al sur de Lima. Y si me voy en esta dirección, muy seguramente me iré al norte de Lima. Es más, yo sé que eso va a pasar porque yo sé que la Panamericana está en esta dirección y que también va a ir norte-sur. A ver, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, señoritas? No, profe. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder si yo pongo un imán cerca, señoritas? ¿Va a traer a la aguja? Aquí está mi imán, ¿no? A ver, díganme, cualquiera idea es buena. ¿Qué va a pasar si es que yo cambio, si es que yo pongo un imán cerca? Va a jalar el clavo. Va a jalar al clavo. Es que estos platos vienen con el gas, yo lo sé. Ay, Bien, va a jalarlo, profesor. Muy bien, voy a poner mi imán cerca. Lo suelto. Y él de nuevo va a buscar el norte y el sur magnético, ¿no, señoritas? Sí. De nuevo, voy a volver a acercar mi imán.
Bien. ¿Por qué es que este clavo ha cambiado su dirección cuando yo he acercado el imán? Esa es la primera gran pregunta que tienen que hacerse hoy día. Por el magnetismo. Ya, hay un campo magnético, ¿cierto? O sea, sí, suena muy obvio, profesor. Es el magnetismo, ya. Pero hay un campo magnético norte y sur que ha hecho que él cambie de dirección, ¿no? Porque él busca el norte y el sur magnético de la Tierra. Y yo al poner un imán, le estoy diciendo que se distorsione. Bien, ¿qué es lo que sucede? Este clavo siempre va a buscar un campo magnético para poder equipararse. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? ¿No, no? ¿Sí, sí? Todo bien. Bien. Ahora sí me disculpo porque voy a hacer un experimento que muy seguramente su autor, Oersted, me dirá, ¿en serio has hecho ese experimento de forma tan cutre? Bueno, no se me ocurrió otra forma. Esto que está aquí es un poco de cobre, ¿sí? Sacado de un cable cualquiera. Creo que muchas tienen alguna extensión vieja y han visto este tipo de cables. ¿Sí, sí, no, no? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, Esto que tenemos aquí es la clásica pila. ¿Sí? La pila en general es carga eléctrica en movimiento. Bien. Lo muy probablemente es que me electrocute ahorita. En serio, profesor, sí, muy probablemente es que esto me queme el dedo. Pero todo en aras de la ciencia. Bien. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy conectando el cable de cobre con mis manos. ¿Sí? No lo hagan en casa. Quema. Bien. Miren lo que sucede con el cablecito, si es que esta cosa me permite. Aunque tengo que ajustarlo bien. A ver. ¿Podrías, por favor? Gracias. ¿Está cambiando su dirección o sigue apuntando al mismo lado, señoritas? Sigue apuntando al mismo lado. Miren. por 2. Bien. Ahora lo vuelvo a poner encima. Vuelvo a sacarlo. Está cambiando. Acá Está cambiando, profesor. Muy levemente, que es porque yo no puedo hacer sí, bien despacio. que esto se mantenga más largo. Lo que pasa es que esto depende mucho de la carga. Si yo tengo una carga eléctrica muy alta, va a cambiar muy rápido. Si yo tengo una carga eléctrica muy bajita, porque esto es una pila, pues tampoco no esperemos un montón de voltaje, va a cambiar muy lento. Bien, voy a intentar ubicarlo bien, cosa que ustedes lo pueden observar de buena forma. Denme un segundo. Lo que sucede es que también tenemos que intentar que el filamento sea largo, sea más o menos así, largo. Y luego, pedir por favor que la batería tenga la suficiente energía para hacer un cambio más notable en el campo magnético. Bien, veamos ahora. Epa, sí, me pararé. ¿Saben? Esto hacerlo en una clase es mucho más sencillo que hacerlo con una cámara. Tengo que sacar un montón. Miren, lo suelto. Ahí ya lo vi. Se mueve levemente. Creo que ahora se mueve un poco más. Sí. Lo suelto. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, intentaré tal vez un poquito más aquí. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Muy bien. Creo que ahora sí se está notando el cambio total de la dirección. Vamos a hacer que esto se quede así. Y yo lo voy a poner aquí de costado. Si es que no me electrocuto, y si es que no causo un cortocircuito, esto debería empezar a girar. ¿Se observa el cambio de giro, no, señoritas?
Eso es lo que quiero que vean. Sí. Sí, Sin profesor. electrocutarme, por supuesto. Bien. ¿Qué sucede, señoritas? Yo tengo aquí esto que está aquí, que prácticamente es simplemente que está pasando electricidad. Y al pasar electricidad, el campo magnético sobre nuestro amigo el clavo cambia de dirección. Esto sucede por un motivo bastante importante. Voy a conseguir un enchufe para la próxima, aunque me electrocute en el proceso. Bien, ¿qué es lo que sucede, señoritas? En general, me ubico aquí, paso a la diapositiva. En general es esto. La diferencia entre este pequeño imán que yo tengo en mi mano y este circuito eléctrico es ninguno. Yo estoy generando cargas en movimiento en ambos casos. Profesor, ¿cómo que cargas en movimiento? Esto de aquí no se va a notar porque lamentablemente la carga es muy pequeña, es una pequeña pila. Si tuviera un cable eléctrico de la electricidad de la casa, pues verían el cambio de forma notoria, muy notoria. Pero eso es un cable, eso es una pila, así que no hay mucha idea. Pero lo ideal es esto, entender lo siguiente. Lo que acabo de hacer es conocido como el experimento de Oersted. Era alemán, así que es difícil de pronunciar su nombre. Pero el experimento de Oersted nos decía lo siguiente. Un imán, una brújula, como la que acaban de ver, cuando una carga eléctrica pasa sobre encima de ella, hace que cambie de dirección. Pero la brújula está buscando el campo magnético de la Tierra. Señoritas, si la brújula busca el campo magnético de la Tierra y yo al poner un imán cambia su dirección, es porque estoy poniendo un nuevo campo magnético. Pero señoritas, ¿en este cable hay campo magnético? Sí. Tiene, tiene un poco de lógica, profesor. Porque la brújula busca el campo magnético de la Tierra. Cuando yo pongo un imán cerca, que tiene un campo magnético, también hace que cambie la dirección de la brújula. Y cuando he puesto este pequeño pedazo de cobre con una pila, también ha cambiado el campo magnético. Pregunta, para todas, ¿por qué sucede esto? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué está sucediendo? Cualquiera, en serio. Sí, sí, no, no, nada, nada, ni una idea. Dejar esto por aquí. Bien. Lo que sucede es lo siguiente. Oersted confirmó, o bueno, terminó explicando que en general un campo magnético puede ser generado por cargas en movimiento. ¿Cómo una carga en movimiento? Pues, ¿recuerdan la clase pasada que hablamos que las cargas son electrones, la cantidad de electrones que puede tener un cuerpo? Sí. Ya. Si usted tiene varios electrones que se están moviendo continuamente, por ejemplo, en los cables eléctricos o en una pila con un pedazo de cobre, el campo magnético también va a empezar a generarse. No sé si habrán visto, no, bueno, ya no tengo ninguno de estos porque son antiguos. En los cargadores antiguos de las laptops hay como un pedazo de fierro grande, así un bloque circular cerca al enchufe o cerca al conector que va a la computadora. Eso de ahí es una piedra pirita que lo que hace es eliminar campos magnéticos. Porque como usted está circulando carga, la carga va a generar un campo. Y este campo puede afectar a la computadora. Entonces se le ponen esas piritas grandotas para que el campo magnético no malogre las computadoras. Si se dan cuenta, muchos objetos lo pueden tener. No tengo uno en la mano, o bueno, tengo uno, pero es la cámara y con eso pues, tendrían que verlo. Pero en general funciona de la siguiente forma. Cuando una carga está en movimiento, hace que se genere un campo magnético. El campo magnético generado por esta carga depende de qué tanta carga o qué tan largo sea el objeto, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que lo vamos a ver a continuación. Pero aquí viene lo siguiente. Si una carga en movimiento, señoritas, genera un campo magnético, ¿qué genera el campo magnético de la Tierra? ¿Nada? ¿Ni una duda? ¿No, no, nada? Señoritas. Vamos a ponerlo así.
Hay una relación entre cargas en movimiento y campo magnético. Las cargas en movimiento generan campos magnéticos. Todos los campos magnéticos que conocemos se generan porque hay alguna carga en movimiento. La Tierra no es la excepción. También tiene cargas en movimiento. Hay un objeto que está cargándose en la Tierra que genera este campo magnético. Y bien, ¿cuál es? Bueno, los teóricos locos dirán que es una máquina gigante en el centro de la Tierra que genera un campo magnético, una maquinaria antigua y ancestral que no tiene ningún sentido. En general, el campo magnético de la Tierra está formado por el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra es sólido, adentro es una bola sólida de hierro, y afuera es un fluido de hierro que viaja a velocidades constantes. Si ustedes combinan esos dos, es como si tuvieran yo frotando ¿cómo se llama esto? Mi cantimplora de plástico, pero a una velocidad horriblemente grande, trillones y trillones de litros de hierro fundido sobre un bloque de hierro sólido que genera una carga eléctrica inmensa. El centro de la Tierra tiene una carga eléctrica tan, pero tan grande que podría freír cualquier cosa en un segundo. Tiene tanta energía que podría alimentar nuestro planeta de energía eléctrica casi ilimitadamente. ¿Cuál es el problema? Que al girar esto, la carga eléctrica total empieza a generar un campo magnético, porque es carga en movimiento. Las cargas en movimiento del centro de la Tierra generan un campo magnético en la Tierra. Este campo magnético en la Tierra empieza a protegernos. Esto es realmente cómo funciona nuestro planeta. Y es una pena que normalmente no se explique. Ahora, ¿han visto a Marte de casualidad por qué está tan feito? ¿Alguna idea? Sí, no, nada. ¿Cómo, profe? ¿Por qué Marte es así, tan feo, tan desolado, no tiene nada? ¿Por qué tiene núcleo? Sí tiene. Sí tiene núcleo. Lo que sucede es lo siguiente. Marte, según muchos, hace millones de años era como la Tierra. Tenía atmósfera, tenía agua, tenía plantas. Es una de las tantas teorías, ¿no? Tenía una atmósfera viable para la vida. ¿Qué sucedió? Que Marte, su núcleo, dejó de girar a la velocidad que tenía que generar. El núcleo de la Tierra se desestabiliza y cuando el núcleo de la Tierra se desestabiliza, o bueno, el núcleo del planeta se desestabiliza, deja de formar campo magnético. Marte sin campo magnético, bueno, el Sol con un solo viento solar se llevó toda su atmósfera de un solo golpe. Hizo, es como si soplara un... Ya está. Chao campo magnético. Chao atmósfera de Marte. Y Marte, pues, pereció. La Tierra, consideren que la Tierra es muy parecida a Marte y está bastante cerca. ¿Qué creen que va a pasar con la Tierra de acá a unos millones de años si es que el campo magnético deja de funcionar como debería funcionar? Se va a quedar sin vida. Nos vamos a quedar sin vida. Esta es la idea que quiero que tengan en mente. La ciencia nos permite a nosotros describir qué va a pasar en el futuro y también describir cómo funcionan los fenómenos. Un experimento tan simple como, hacer una brújula nos indica tres cosas. Que existe un campo magnético en la Tierra y que las brújulas se orientan en función de este campo magnético. Yo he hecho este campo magnético frotando un imán con un pedazo de metal que no estaba magnetizado. Los campos magnéticos pueden ser transportados a otro material, especialmente de hierro o especialmente algún mineral, mediante fricción, porque estás moviendo cargas. Tú mueves cargas sobre un cuerpo y generas un imán, generas magnetismo. Y esta pequeña brújula que hemos creado, que es una brújula recontra enana y fácil de hacer, se ve afectada por una pila y un pedazo de cobre. ¿Por qué? Porque yo al conectar esta pila con este cobre, empiezo a generar cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas que yo estoy generando, porque son cargas eléctricas en movimiento, hacen que, pues, ¿cómo decirlo? El campo magnético de este corcho o de esta aguja cambie. Yo genero un campo magnético y este nuevo imán va a decir, bueno, el campo magnético de la Tierra es grande, pero este campo está más cerca, así que me alineo a él. Y se empieza a alinear sobre mi pedazo de hierro. Ahí está la cuestión. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Los campos magnéticos no son propiamente, por así decirlo, de los imanes. Nosotros también podemos generar nuestros propios campos magnéticos. Y muchas veces hemos generado campos magnéticos sin querer. Cuando ustedes están
con un atuendo de tela y generan cargas eléctricas y luego se empiezan a mover, muy probablemente, por no decir que va a ser el 99% de los casos, van a generar un campo eléctrico, un campo magnético, y por ende van a generar una distorsión sobre las señales telefónicas. ¿Qué, profesor? Por eso les digo, no es, o sea, es sencillo de entender, pero tiene muchas aplicaciones que normalmente no nos creeríamos. Los campos eléctricos y magnéticos son las señales telefónicas. Tu teléfono funciona en base a campos eléctricos y magnéticos. Si tú generas un campo eléctrico o magnético cerca a una onda electromagnética, comienzan los problemas. Por eso muchos aparatos electrónicos modernos tienen formas de disipar campos magnéticos que ellos mismos generan. ¿Para qué? Para que no cause problemas con los otros electrodomésticos, para que no cause problemas con las redes telefónicas, para que no causen problemas con tu celular. Ahora, ¿por qué comencé hablando del experimento de Oersted y todo esto de las cargas en movimiento? Porque para entender una carga en movimiento, o sea, para entender un campo magnético hecho por una carga en movimiento, debemos entender cómo funciona o cómo se genera este campo magnético. Primero que nada, todo carga en movimiento va a generar un campo magnético. Todo. Hasta la última carga en movimiento genera un campo magnético. Muy bien. Aquí tenemos un cable de hierro, no este es muy chafa, sino un cable de verdad, un cable de hierro grueso, por el cual está pasando una corriente eléctrica. Usualmente empezará a generar un campo magnético de forma circular. Si se habrán dado cuenta aquí, este tiene un inicio y un fin, ¿no, señoritas? Sí. Ya, pero el inicio y el fin, si yo sigo moviéndome, a ver, quiero que lo vean por aquí. A ver si es que con esto está acá. Y monitor. Muy bien. Miren, si yo lo muevo por acá, este es un círculo cerrado, ¿no, señoritas? Sí. Es un círculo cerrado, profesor. Es porque los campos magnéticos siempre forman un círculo cerrado. El campo magnético no es una línea en una sola dirección. El campo magnético siempre va a hacerse cerrado. Tiene un inicio y un fin, pero van a ser cerrados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos la idea de que un campo magnético puede disociarse, puede romperse, pero van a seguir haciéndose circulitos, no vas a poder entender por qué es que no existe un monopolo magnético. ¿Por qué no solamente hay un polo norte? Todos los imanes tienen polo norte y sur. ¿Por qué no hay un imán de solo polo norte? Esa es la gran pregunta. Créanme que es tan grande que hasta ahorita los físicos seguimos pensando qué está pasando aquí. ¿Por qué es que siempre que yo corto un imán voy a tener un polo norte y un polo sur? ¿Por qué no genero un polo norte único o un polo sur único? Es uno de los grandes problemas de la física. Y esto es por el mismo hecho de que los campos magnéticos son circulares. Hay tanta matemática en eso que es hasta horrible de entender. Pero para ustedes, lo importante ahorita es entender esto. ¿Ven la figura que está aquí a la derecha? ¿Esta que está acá? Sí, profe. Ya. Está haciéndose como pequeños anillos, ¿no? Sí, Bien. Sí. Los campos magnéticos generados por una línea de corriente, por ejemplo, esta línea de cobre, siempre van a generar círculos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los campos magnéticos también tienen una dirección. Y esto es la parte más difícil de todo el electromagnetismo. Entender en qué dirección se mueve un campo magnético. Hay una forma sencilla de resolverlo. Se llama la regla de la mano derecha. ¿Sí? Es prácticamente nuestra solución básica para entender en qué dirección se mueve un campo magnético. Porque si viene circular, puede ir en sentido antihorario o en sentido horario. Bueno, para ustedes, antihorario o horario. Pero ¿cómo yo determino eso, profesor? Mediante la regla de la mano derecha. A ver. Y también funciona cuando quieren, ¿cómo les digo? Funciona también si ustedes quieren desentornillar o entornillar algo. Es conocido como la regla de la mano derecha o el truco del tornillo. Y veamos aquí en la mano, esta imagen que está aquí, a mi mano izquierda. Esto marrón es un conductor eléctrico. Y esta línea que dice la letra I es en la dirección que está moviéndose la electricidad. Hasta ahí no hay dudas, ¿no? Sí, sí. No, profe. Bien. Ahora,
quiero que pongan su dedito, el dedo gordo, mirando hacia arriba. ¿Sí? Este dedo gordo es el que les va a mostrar la dirección en la que va a girar o en la que va a moverse las cargas. En este caso, las cargas se están moviendo hacia arriba. Bien, ponen su dedo hacia arriba. En mi caso, deben de estar viéndola en la izquierda, pero ustedes háganlo con su mano derecha. ¿Sí? Luego, con estos 4 dedos que les sobran, ciérrenlos. Háganlos así, como si estuvieran desentornillando o entornillando algo. ¿Sí? Lo que les está diciendo es lo siguiente. Cuando la carga está yendo hacia arriba, sus dedos les están indicando en qué dirección se está moviendo el campo magnético. Mirándolo desde arriba, estaría yendo en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi mano hacia abajo? Que la intensidad de corriente está yendo hacia abajo. Yo cuando gire mi mano, mirándolo desde arriba, van a ver que está yendo en sentido horario. Ahora, ¿esto es por qué, profesor? ¿Recuerden que hay un polo norte y un polo sur? ¿Sí? Sí. Eso significa que en algún punto tiene que iniciar el campo y tiene que terminar el campo. El campo tiene una dirección. Pero para determinar la dirección, cuando no tienes polo norte y polo sur, o son corrientes en movimiento, lo ideal es utilizar su regla de la mano derecha. También funciona para desentornillar o atornillar algo. Ustedes tienen un tornillo y dicen, yo quiero sacar este tornillo. Ya, yo quiero que venga hacia mí. Ponen su mano y dicen, esto quiero que venga hacia mí. Ah, ya, tengo que moverlo en esta dirección. Porque cuando yo lo muevo en esta dirección, así, lo estoy sacando. Mientras que si yo pongo mi dedo que quiere que entre, ustedes dicen, ah, ya, tengo que moverlo en la dirección de que si cierran mis dedos para entornillar. Funciona tal cual. Esto es un poco de cálculo vectorial, en realidad no me voy a explayar en esto, pero la idea es lo siguiente. Ustedes tienen que aprender los trucos, porque estos son trucos básicos, para entender campos magnéticos. Porque si no entendemos aquí, vamos a estar perdidos. Esta es la parte difícil. Hasta ahorita, ¿dudas, preguntas o todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver un campo magnético? Porque ya, la regla de la mano derecha nos ayuda, pero en figuras tridimensionales. Viste, en una hoja de papel es recontra difícil. No hay forma de ver un campo magnético sobre un papel, porque estamos hablando de bidimensión. Estamos hablando de una hoja bidimensional y ustedes tienen que hacer un análisis tridimensional. ¿Cómo hacemos aquí, profesor? Muy bien. Hay 2 formas de explicar un campo magnético. La primera de todas es como si estuviera saliendo o estuviera entrando. ¿Ven esta hojita de papel que está aquí a mi derecha? A mi izquierda, mejor dicho. Sí. Ya. Sí, El profe. que está arriba está yendo de derecha a izquierda, ¿no? No, de izquierda a derecha, mejor dicho. El campo B que está yendo arriba. Sí. Ya. Imagínense que ustedes están viendo a esta hoja desde la parte de atrás. Voy a dibujar un ojo para que se pueda mostrar desde donde yo lo estoy viendo. Profesor, un ojo, bueno, como los físicos dibujamos un ojo. Supongan que ustedes lo están viendo desde aquí, desde este lado, ¿sí? Giren la hoja. Para ustedes, este campo magnético, este campo B, ¿está saliendo o está entrando? ¿Está saliendo de la hoja o está entrando a la hoja? ¿Entrando? Entrando. Miren aquí. Esta hoja, Saliendo. Está saliendo. esta es una hoja de papel. Es como si ustedes tuvieran... no tengo la hoja en la mano. Ya, la tableta. Ya, es como si ustedes tuvieran esta hoja, ¿sí? ¿La ven? Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Entonces, el campo magnético para ustedes está yendo de izquierda a derecha. Bueno, de izquierda a derecha, ¿sí? Está yendo así. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, si ustedes lo miran desde aquí atrás, están mirando desde acá, ¿qué está haciendo el campo? ¿Está saliendo de la hoja o está entrando a la hoja? Saliendo. Está saliendo de la hoja. Muy bien. Cuando nosotros veamos un campo que está saliendo de una hoja, está saliendo de un punto tridimensional,
porque ustedes tienen que aprender a representarlo bidimensionalmente, los campos magnéticos se ven como puntos. ¿Por qué, profesor? Bueno, hagamos esto bastante práctico. ¿Cómo dibujan ustedes una flecha? Así, ¿no? Sí. Y si fuera clásica flecha con plumas, tendría como que una especie de, ¿cómo se llama? Como una especie de cruz en la parte de atrás. Si ustedes lo miran desde el frente a la flecha, lo único que van a ver es el puntito inicial de la flecha. Este puntito nosotros lo representamos como este punto. Yo estoy viendo la salida de la flecha. Justo la punta de la flecha es lo que estoy viendo. Yo puedo representar un campo magnético que está saliendo de un plano cualquiera, una hoja o cualquier plano que ustedes imaginen, como un punto. Ahora, en el que está aquí abajo, señoritas, este que está aquí, ¿está entrando o saliendo? Entrando. Visto desde acá atrás. O sea, ustedes están mirando desde aquí atrás. ¿Sí? Y aquí está el campo. ¿Este campo está saliendo de la hoja o entrando a la hoja? Saliendo. Saliendo, profesor. Usted, por eso les digo, esta parte de aquí, sí, concéntrese bien, háganlo ustedes también en su casa, agarren una hoja y digan, ah, ya, para mí, yo que tengo esto que está aquí, él está saliendo. Yo cuando mire detrás, no, lo siento, él está entrando. ¿Sí? Y como está entrando, yo que mire de atrás, solo voy a ver la parte de atrás de la flecha. La parte de atrás de la flecha nosotros la representamos como una X, como esta X que está acá. Por eso les digo, entonces hay dos formas de representar un campo magnético y depende mucho de cómo lo observemos. Yo de verdad espero que lo estén entendiendo porque si no, cuando hagamos los problemas, ahí se va a hacer un quilombo total. Porque esta es la mejor forma que tenemos para representar algo tridimensional de forma bidimensional en física, a punta de dibujitos extraños. ¿Cómo lo puedo aprender bien, profesor? ¿Cómo lo puedo aprender para no equivocarme o para no olvidarme en un futuro? Ustedes, cuando dibujen una flecha cualquiera, a ver, vamos a ver si me sale bien. Cuando dibujen una flecha, siempre van a tener una parte triangular, y esta parte triangular tiene como una especie de puntito, ¿no? Si ustedes lo miran de frente a la flecha, tiene como que un puntito, algo bien finito. Ese puntito a mí me está diciendo que yo estoy viendo la flecha saliendo. Mientras que si yo veo por la parte de atrás de la flecha, voy a ver una especie de X. Usualmente las flechas indias. Voy a buscar una flecha india que podría ayudar. Entonces la parte de atrás, cuando yo la veo, la voy a ver como una especie de X. Yo veo la flecha desde atrás como una X. Entonces yo veo que está saliendo. ¿Sí? Cuando veo un punto, está entrando. Y cuando vea una X, está saliendo. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, ahí está. Gracias, flechas indias que nos van a ayudar. ¿Ven? Esta flecha india que está aquí, que es el clásico dibujo de todos, tiene una parte fina y en la parte de atrás tiene como una especie de X, ¿no? Una especie de plumas. Sí, sí, ¿no? Sí. Ya. Sí. Cuando ustedes vean que esta flecha está saliendo, lo único que van a ver es la punta, ¿no? Ay, lo siento. Lo único que van a ver es esta punta que está aquí. ¿Sí? Cuando yo veo esa punta, para mí significa que mi campo está saliendo. Que cualquier objeto que yo vea, un círculo con un puntito, de aquí está saliendo algo. ¿Sí? Mientras que si yo veo en la parte de atrás, visto como que girándolo, van a encontrar una especie de X, formada por las ¿cómo se llama? Formada por las formas de la pluma. A mí me está diciendo que todo lo que está saliendo va a ser representado con una X y un circulito. Cuando entra es un punto y un círculo, y cuando sale es una X y un círculo. Hasta aquí. Dudas, preguntas, lo que sea. ¿No? Bien, ¿por qué lo digo, profesor? ¿Por qué se pone tan enfático con esto? Porque cuando yo hago los problemas con campos magnéticos, muchas veces dibujarlo es complicado.
Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, nada más para que se den cuenta. Pero si yo quisiera analizarlo tridimensionalmente, dibujarlo es más complejo. Pero en cambio, si ustedes lo pasan a un plano, es más sencillo de entender. Ahora, ¿por qué vemos esto, profesor? Porque cuando hablamos de inducción magnética, esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, miren aquí, yo no dibujo todo el campo magnético. Yo sé que esta es una corriente que está en movimiento, está yendo hacia arriba. Mi regla de la mano derecha me va a decir que va a salir por un lado y va a entrar por el otro. Si yo dibujo una hoja acá, a ver, por favor, todas. Supongamos que yo dibujo una hoja con esto y de color rojo. Yo tengo una hoja de papel. Yo no puedo dibujar los campos que están saliendo y están entrando porque no es tridimensional. Entonces yo puedo expresar, por ejemplo, que por la mano derecha, el que está subiendo, por un lado de la hoja va a salir y por el otro lado de la hoja va a entrar. Por la mano derecha, por la mano izquierda, él va a salir. Y por mi mano derecha, él va a entrar. Es esto lo que quiero que se den cuenta. Aquí está diciendo que está... No, lo siento. Aquí está diciendo que está ¿saliendo? Sí, aquí está que está diciendo que está saliendo. Y aquí que está entrando. Está mal esto, tengo que repasarlo porque acá debería ser X y círculo. Pero es lo que quiero que se den cuenta. Que si ustedes no están expresando bien estos dibujitos, no van a saber lo que está pasando. Y cuando hablamos de problemas con magnetismo, hablamos muchas veces, aquí está, de qué sucede en la interacción con varios campos sobre un mismo espacio. Y tienes que saber si sobre esta área están saliendo o están entrando. Si sobre esa área hay uno que otro problema. Hay que saber identificarlo. Es por eso que, por eso les digo que con mucho aprecio que les tengo, si tienen alguna duda, me la hagan saber ahorita, porque si no, créanme que la próxima clase esto va a ser ir a volar. Así, tal cual. Pregunto, ¿se entiende? Al menos esta parte del campo que sale y el campo que entra. Bien. Bien, chicas. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Pensaba llamarlas a ustedes para hacer reforzamiento, porque de verdad pensaba hacer reforzamiento con ustedes. Pero me parece que más voy a tener que hablar con quinto B, que es la que me faltan notitas. Así que esta semana no tengo reforzamiento, pero la próxima semana muy probablemente tenga reforzamiento con ustedes. Las señoritas que llame, por favor, entren. ¿Sí? Ok, profe. Bien, Sí, profe. Esto sería todo por hoy. Al menos que tengan alguna duda. Si no, terminamos. ¿No? ¿Todo bien? Genial. Voy a volver. La señorita Laura Febres entró. No, profe. No, bien, genial. Entonces, señoritas, eso sería todo por hoy. Gracias por venir. La próxima clase espero que sean un poco más animadas para trabajar porque... Profe, Dígame. pintado presente. Sí, ya le puse su ¿Sí? asistencia. Ahí ya. Bien, Porque yo entré 10 minutos tarde. no se preocupe. La próxima clase espero que sean un poco más animadas para trabajar porque créanme que si no vamos a volar bastante feo. Y tampoco quiero que esto se haga denso o que perdamos mucho tiempo en estos temas, porque todavía nos falta ver luz. Bien, señoritas, sin más que decir, me retiro. Chao, chicas. Cuídense. Chao, profe. Chao, Cuídese. profesor. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Bye. Thank you very much. Nos vemos, cuídense.